Buenos días a todos, bienvenidos a esta mesa de tesis. Es sábado 15 de octubre de 2022. Vamos a hablar en este día sobre nuevas vías para la comunicación con jóvenes. Y, voy a dar una breve introducción a la mesa de tesis, la bienvenida a todos, y luego le dejo la palabra al señor Juan Armando Pérez Talamantes para que nos dé su mensaje de bienvenida y la oración inicial. Entonces, Claro que sí. estamos en una mesa de tesis, como le comento, perdonen, donde hablaremos sobre nuevas vías para la comunicación con jóvenes. ¿Qué es una mesa de tesis? Es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica, y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Y llega a esta conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice sobre un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 7 años. Se han analizado 31 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son un dossier de base, que son evidencias de los hechos que deben ser analizados, una guía para el análisis y acta de tesis y pautas de acción, que son los documentos que se les harán llegar después de la mesa de tesis. Además de que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de Comparticipación. Ahí van a poder volver a ver lo que se exponga hoy. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Para esta mesa de tesis nos acompaña como ponente el psicólogo Oscar Rivas. Él es psicotraumatólogo egresado del programa de estudios de posgrado en estrés traumático del Trauma Research Center. Está certificado en neurociencias por la Escuela de Artes y Ciencias de Harvard. Ha trabajado capacitando y creando alianzas con 12 DIF estatales. Es colaborador activo con distintas procuradurías de niñas, niños y adolescentes de varios estados del país. Actualmente dirige el estudio de experiencias adversas en México. Es director del Newman Institute, institución académica para la capacitación y especialización de profesionales de la salud mental, creación e implementación de protocolos y modelos terapéuticos basados en la evidencia e investigación en trauma psicológico. Es entrenador, conferencista y supervisor. Radica actualmente en Ciudad de México. Para comenzar la exposición, le pedimos a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes que nos dirija el mensaje de bienvenida y la oración inicial. Les pedimos que mantengan cerrados sus micrófonos, por favor. Muchas gracias, Marcial. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en otro tema, encuentro más de las mesas de tesis, en los que cada tema es un tema pues muy profundo y que nos da mucho para pensar y también para aportar en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Gracias al licenciado Oscar por estar con nosotros esta mañana, compartiéndonos y ayudándonos a pensar y a proponer acerca de las nuevas formas de comunicación con los jóvenes. Es un tema también de mucha urgencia, ¿verdad? Reconociendo que el caminar con las generaciones de los diversos estratos sociales y de la iglesia es importante, como lo ha pedido el Papa Francisco, las generaciones mayores poder comunicarse con las generaciones menores, jóvenes y adolescentes, y es un tema entonces muy crucial. Además, tomemos en cuenta lo que ha sucedido después de esta etapa, ¿verdad?, de emergencia sanitaria, donde los esquemas sociales, estructuras de horarios, han cambiado mucho y también han hecho compleja el contacto y la comunicación con los adolescentes y jóvenes. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que todo lo que nos comparta el licenciado Oscar y lo que podamos pensar juntos, para aportar juntos a esta reflexión
para descubrir nuevos caminos, nuevas formas de encontrarnos con los muchachos. Ilumine nuestras decisiones pastorales aquí en la Arquidiócesis de Monterrey. Hagamos nuestra oración invocando la intercesión de nuestra Madre María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Monseñor. Dejo ahora la palabra al licenciado en Psicología, al psicólogo Oscar Rivas, que nos va a hablar sobre nuevas vías para la comunicación con jóvenes. Gracias, agradezco mucho a Monseñor Juan Armando y gracias a Marcial por la invitación y gracias a todos y cada uno de ustedes por tener el tiempo y espacio para aprender de esto que es muy vital y que sobre todo va a ser muy, no sé cómo usar una palabra, a mí no me gusta ser muy alarmista ni tampoco catastrófico, no lo soy, de verdad. Yo creo que el Evangelio viene al encontrar esperanza, pero va a ser un punto muy importante hacia el futuro de la iglesia. Les quiero comentar que, bueno, esto que les voy a presentar, y si bien yo he usado muchos elementos de mi carrera profesional para poder entenderlo y para poder transmitirlo, pues también es parte de un llamado personal, un llamado de Dios, un llamado vocacional, específicamente que comenzó hace más de 10 años a plantearme la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién realmente está atrayendo nuevos jóvenes a la iglesia? Así empezó esto que les voy a compartir. Comparto pantalla. Está. Hace 10 años yo me hice esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta empezó a ser por esta cuestión, ¿no? Yo trabajo, mi institución trabaja muy cercano a temas de vida, familia y libertad religiosa. Y yo hacía un análisis lo más objetivo posible de pensar, a ver, ¿cuándo un chico o una chica que tiene una manera de pensar contraria a, no sé, a la doctrina social de la iglesia, ha venido a un congreso que organizamos nosotros, ¿no? Los católicos organizamos muchos congresos, ¿no? De vida, familia, libertad religiosa. Cuando un chico que no tiene este mismo pensamiento que nosotros ha venido a un congreso que nosotros organizamos y en ese congreso como que cambia su manera de pensar, su manera de ser, su manera de dar, ¿no? Era una inquietud mía nada más, ¿no? Y de ahí empezó a surgir esta inquietud de también empezar a voltear a ver quién de la iglesia está trayendo nuevos jóvenes, ¿no? Porque al menos en la realidad de la arquidiócesis donde yo vivo, pues básicamente lo que estaba pasándose es que veíamos que los jóvenes que llegaban a un grupo eran jóvenes que venían de otro grupo. O los jóvenes que estaban insertos en la pastoral juvenil, pues algunos ya no eran ni tan jóvenes, ¿eh? Y que justamente eran como peces que habíamos pescado de otras peceras, ¿no? Me gusta mucho esta imagen, ¿no? O cuando se hacían eventos, ¿no? En la Ciudad de México se hacen eventos, ¿no? Peregrinaciones anuales, rosarios juveniles, este tipo de eventos, siempre había una sensación de, oye, pues mira, la iglesia tiene jóvenes, ¿no? Esta es la juventud de la iglesia. Pero yo decía, a veces observar esto para mí era como agarrar un dardo, aventarlo, y ahí donde caía, ahí dibujábamos el blanco. Y decíamos, mira, llenamos el Auditorio Nacional, se llenó de personas que aún quieren, ¿no? Y yo decía, creo que es mucho más sabio primero definir el blanco
¿no? Definimos primero el blanco, decir, a ver, yo quiero específicamente atraer jóvenes alejados de la iglesia, crear una metodología, una forma, una manera de, cuando lance el dardo, llegar a ese blanco de lo que nosotros queremos justamente comunicar, compartir, ¿no? Y de eso un poquito vamos a hablar esa mañana. Esto, de hecho, ahora le hemos denominado un estudio, pero no solamente es un estudio que les voy a presentar alguna información, sino también, pues este trabajo de casi ya 10 años, pues ahora se está convirtiendo como una especie de apostolado que está dirigido a ayudar a otros apostolados. Es un apostolado que ayuda a las arquidiócesis, a las diócesis, a las universidades, a los grupos, a las congregaciones, a justamente que quieran reflexionar sobre esto, pero que sobre todo que quieran implementar cambios serios, ¿no? Es de esto que ahora le llamamos una conversión pastoral. Nuestras pastorales también tienen que convertirse. La conversión pastoral significa darnos cuenta que en algún punto lo que estamos haciendo ya no es tan efectivo como era antes. Antes se hacían, no sé, en Ciudad de México, bueno, hoy inclusive en México se tuvo que ya dejar de hacer algo que se llamaba el Rosario Viviente, ¿no? Porque antes se llenaba un estadio completo en la Ciudad de México. La última vez que organizaron ese evento, si se llenó una tercera parte de ese estadio, era bastante, ¿no? Entonces decíamos, eso que antes se hacía requiere una conversión y utilizamos este término que es realmente no solo teológico, sino también pastoral, ¿no? De decir, necesitamos encontrar una nueva vía, una nueva manera, porque esto que estamos haciendo ya no funciona, ya no es que no funcione, ya no es tan efectivo, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar nuevas maneras de comunicar o de alcanzar a estas nuevas generaciones, ¿no? Y para poder entender esto, pues vamos a entenderlo desde una perspectiva, lo vamos a entender desde una perspectiva sociodemográfica. Entender que este cambio generacional ha traído cambios en la cultura y que esto también vamos a entender lo que no solo está afectando a la Iglesia Católica, ¿no? Esta nueva entendimiento de cómo las nuevas generaciones se comunican, qué es valioso para ellos, está metiendo en jaque a partidos políticos, a universidades, a, a toda institución, organización, ¿no? A la manera como los jefes, por ejemplo, tratan a sus empleados, cosas tan de la vida diaria y de la vida común y ordinaria. Pues bueno, en el tema de la transmisión de la fe, existe algo que ahora se denomina la pastoral de la transmisión, vamos a decirle, convencional de la fe, ¿no? La manera como la fe se había venido transmitiendo de generación y de generación. Vamos a ver que hay ahorita principalmente tres generaciones dominantes, ¿no? En el grueso. Vamos a encontrarnos la generación que se llama X, ¿no? Aquellas que nacieron en los años 65, en los años 80, la generación millennial, esta famosa generación que nació en la época de los años 2000, que ya no son jóvenes, los millennials ya no son jóvenes, es del 81 al 96, ¿no? Yo estoy por aquí, yo soy del 81, entonces, y la generación Z, ¿no? La generación Z, tal cual al día de hoy, esta sí es la generación de los jóvenes. Ellos ahorita tienen entre el más joven de ellos va a tener 10 años porque se termina el año 2012 y hasta el año tienen 25 años. Los adolescentes, muchos de los adolescentes de ahorita y los que están en la preadolescencia siguen siendo generación Z, ¿no? La nueva generación que va a surgir, que se llama ahora la generación alfa, que probablemente aquí va a haber un corte por el tema de la pandemia, aún no se sabe a cierto cómo se va a llamar, hay quien ya le está hablando la generación que surgió dentro de la pandemia, entonces por eso va a haber un corte en ello, ¿no? La generación alfa son los niños ahorita. Y por el otro lado vamos a encontrarnos a los famosos baby boomers, ¿no? La generación de los baby boomers nacieron entre el 46 y 64, ¿no?
Entonces, para ponernos en contexto esto que les quiero comentar, yo soy millennial, aquí del 81, mis papás son de la generación baby boomer. Mi abuelita, mis abuelitos, era de la generación que se le conoce como de los constructores, ¿no? Aquellos que lamentablemente ya hay muy pocos, ¿no?, de esta generación, pero todavía vamos a poder encontrar. Ellos casi ya están en los años 90, etcétera, etcétera. Cuando mi abuelita iba a la iglesia, la generación de mi abuelita era una generación exclusivamente sacramental y litúrgica. Mi abuela, yo me acuerdo mucho, y la fe de mi abuela era una fe en la que ella necesitaba ir a misa todos los días y comulgar. Y ella no necesitó absolutamente nada extra o adicional para que se le transmitiera la fe. Esta era una generación, inclusive, mi abuelo, por ejemplo, era miembro de la adoración nocturna mexicana, esta que surgió allá en el norte del país. Mis abuelos me contaban, ellos vivieron estas historias de cuando ellos eran niños, ellos vieron, ¿no? Mi abuela me cuenta, yo vi cómo en el pueblo donde yo vivía llegaron el gobierno y se quisieron llevar al sacerdote y entonces lo metimos en un horno para que esconderlo y entonces todo el pueblo heroicamente defendía y protegía esta fe, ¿no? Y este era el contexto cultural en la que la transmisión de la fe sucedía. Cuando mi abuela tuvo a mi mamá o a mi papá, ¿cómo se transmitía la fe? Pues bueno, mi abuela, inclusive el término que utilizaba es bien interesante, porque el término mi abuela decía, yo llevaba a mis hijos a la doctrina. Y a la doctrina se transmitía la fe y les enseñaba, ¿no? ¿Cómo les enseñaban los abuelos a los hijos la transmisión de la fe? Pues yo les enseñaba a persignarse, les enseñaba las oraciones y el ángel santo de mi guardia, y dulce madre no te alejes, y toda esa manera como nuestros abuelos transmitían la fe, y era efectiva, funcionaba, así se transmitía la fe de una generación a otra. Mi abuela llevaba a mi mamá a la iglesia, a que cantara, al coro, ¿no? Y eso funcionaba. Sin embargo, la generación de mis papás empezó a creer en un contexto de peculiaridad a nivel mundial, ¿no? No solo la generación baby boomers, si se dan cuenta, es la generación que creció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que empezó a ver también todo este tema que se suscitó a inicios de los 60, que es todo este tema de la revolución sexual. Y entonces, en la época de mis papás, ¿no? También la fe funcionaba, pero ya se empezaban a gestar estos nuevos movimientos laicales. La generación de mis papás y un poco la generación X va a tener el contexto de que ellos no solamente la transmisión de la fe fue sacramental, sino que ellos necesitaron, por ejemplo, mis papás necesitaron integrarse la Acción Católica, al movimiento familiar cristiano, la renovación carismática, al Regnum Christi, al Opus Dei, al Grupo Horizontes, y así, estoy nombrando a los más grandes y más conocidos, ¿no? La generación X necesitó estos movimientos laicales y baby boomers para poder integrarse y que la transmisión de la fe se pudiera suscitar, ¿no? Vino la generación X. La generación X surge en un contexto cultural en donde inclusive, por allá de los años 70, la revista, no, sí es la revista Time, me parece, la revista Time publicó una portada en donde ellos decían, Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y entonces, no lo vemos, se murió, entonces la humanidad tiene que responder a ello. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a estas corrientes, no? En este contexto empezó a haber un predominio, ¿no?, de una exacerbación de la búsqueda de la verdad, ¿no? Desde Juan Pablo II empieza él a hablar mucho de este tema, ¿no? Hay que buscar la verdad, ¿no?
Es en esta época donde se empieza a gestar doctrinalmente estas corrientes que hoy sabemos muy bien que son relativistas, ¿no? Benedicto XVI nos habla mucho sobre ese tema, ¿no? Pero una respuesta hacia ese contexto cultural que se estaba sucediendo es que, es más, la generación X creció con eso en el chip, ¿no? Esta búsqueda de la verdad. Vamos a ver, bueno, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que vean cómo es diferente en diferentes sesiones. Si hoy estamos sentados a la mesa y está mi abuelita, soy yo alguien de la generación millennial y está un adolescente de la generación Z, este adolescente va a venir a decirnos, ay mamá, fíjate que tengo una amigue en la escuela, ¿no? Y entonces el de la generación X se va a espantar. ¿Cómo utilizas ese lenguaje de género? Eso es mentira, ¿no? Y la recomendación que alguien de la generación X o baby boomer le va a hacer a ese adolescente, le va a decir, tienes que buscar la verdad. Si la abuelita está en la mesa, la abuelita no le va a decir, busca la verdad, la abuelita le va a decir, ay hijo, ve a misa y confiésate. Deberías de platicar con el padre. Porque lo que quiero que evidenciamos es que esta predominancia, que es real, que es buena, pero vamos a ver que se exacerbó y que fue muy marcada en este tema de entre los baby boomers y la generación X. Bueno, la generación X también fue la que creció en este contexto de, es la última gran generación que vivió este dominio de la era de Juan Pablo II, ¿no? Es cuando Juan Pablo II creó las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Y estos, cuando los X eran jóvenes, fueron a Roma a ver esta Jornada Mundial de la Juventud y fueron a Australia y fueron a Filipinas, que fue la jornada más grande de la historia. Y ellos fueron los que vivieron cuando Juan Pablo II vino a México, ¿no? Y en el autódromo, y cuando se llenó ahí el puente en Monterrey, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas que en el ideario común de los católicos está muy presente, ¿no? Y la generación X vivió un fenómeno que se llamaba en ese entonces, o que todavía así se le conoce, es por motivos de estudio nada más, ¿no? Se le conoce la parroquia de mercado. O sea, la generación X cuando iba al mercado, perdón, cuando iba a la parroquia, se encontraba una parroquia con una gran oferta, ¿no? Había grupos de scouts católicos, grupo de espeleólogos católicos, grupo de estudiantina católica, grupo de ajedrez católico, grupo de lo que usted quiera, había católicos, ¿no? Hay muchas personas de la generación X que, es más, sus parroquias no solamente había un grupo de jóvenes, había 5, había 6, había de diferentes movimientos, de diferentes lugares. Estas parroquias que había misa de 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, pausa para comer, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera, ¿no? Y había una oferta, eso se requiere, y que simple y sencillamente lo único que se requería integrarte a un grupo, ¿no?, de scouts católicos, y de alguna manera la transmisión de la fe se sucedió. Pues bueno, viene la generación millennial, y a partir de la generación millennial, que el contexto cultural que le vamos a poner a la generación millennial va a ser el comienzo de la era digital, ¿no? La generación millennial fue la última generación que ellos todavía pueden entender el mundo antes de la era digital, después de la era digital. Y eso los millennials más viejitos, ¿no? Como yo, ¿no? Porque los millennials más jóvenes, los que nacieron en el 96, ellos ya nacieron en un contexto mucho más digitalizado, ¿no? Los millennials todavía entienden esta palabra que decimos todavía muchas personas, el mundo real y el mundo digital. Para muchos de ustedes el mundo así se divide, ¿no? Me encontré con mi compañera en el mundo real, cara a cara, ¿no? Y en el mundo digital se siente como si el mundo digital no fuera real. Y eso nosotros lo traemos en nuestra manera de pensar de los millennials para atrás. El problema empezó a sucederse en los millennials, porque en los millennials, estas maneras o modelos de transmitir la fe
comenzaron a dejar de ser tan efectivos, ¿no? Y aquí vamos a hablar específicamente de un fenómeno que nos vamos a encontrar en ello y que es parte un poquito de cómo la Iglesia Católica transmite la fe. Yo, en base a estos estudios que he hecho, yo siempre he afirmado que la generación X fue la última generación católica como nosotros la conocíamos, o sea, lo que para nosotros significaba ser católico, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho en la manera como se comunicamos, ¿no? Por ejemplo, hoy que hay un gran debate en temas esenciales para la doctrina de la fe, como el tema de la vida, el tema del matrimonio, ¿no? Muchas personas no entienden eso. Dicen, oye, pero es que México es 80% católico. Si estos católicos conocieran su fe, ¿no? No estarían votando por determinado partido, no estarían apoyando determinada iniciativa legal, ¿no? Pero el problema es que estos que nosotros decimos católicos, en realidad muy pocos lo son. Y vamos a llegar al final de esta exposición a ese punto bien particular y bien clave, ¿no? Porque va a estar un poquito, al menos desde la generación X, va a empezar a verse marcado por completo estas, ¿no? El otro problema que nos vamos a encontrar con nosotros es que nosotros queremos transmitir la fe de la misma manera como nos la transmitieron, de la mismita. Por ejemplo, mi mamá llevaba a su hija a la doctrina, ¿no? Mi mamá entonces llevaba a sus hijos ¿a qué? A la doctrina. Pero mi mamá fue miembro de una, no sé, congregación religiosa, movimiento, puede ser el Reino Christi, puede ser el Opus Dei, puede ser, no sé, los movimientos de fe y vida, ¿no? El camino necatecumenal, ¿no? Y entonces, si mi mamá le gustaba mucho el camino necatecumenal, entonces me llevaba a mí, y entonces a mí me llevaban vamos con el camino necatecumenal a ver a Juan Pablo II en en el autódromo, y entonces en la noche hay una adoración eucarística, pasa el Santísimo, y ahí está Martín Valverde cantando Nadie te ama como yo, ¿no? Y entonces cuando él cantaba, todo el mundo lloraba y la gente se convertía y se acercaba, ¿no? O en otros ejemplos, no hay que hacer un retiro en donde vamos a poner una cruz en medio, los jóvenes van a pasar, van a anotar en un papelito, en un post-it su pecado, lo van a clavar y vamos a traer a la hermana Glenda que nos cante si conociera cómo te amo. Y bueno, eso lo hacíamos hace 40 años, hace 30 años. Y el problema es que cuando queremos transmitir la fe de una generación a otra, queremos hacer exactamente lo mismo de lo que hicieron con nosotros. Mucha gente cree que este tema de la nueva evangelización es volver a hacer lo mismo. La nueva evangelización, dicen, estamos haciendo nueva evangelización en la parroquia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer un retiro, donde vamos a poner una cruz, ¿no? Nos conseguimos a la hermana Glenda, que venga a los jóvenes estos inconversos, que les cante, si conocieras cómo te amo, y eso va a funcionar. Y el problema es ahí es donde vamos a estar viendo que desde el póster que ahora hacen para hacer el llamado a la invitación a ese retiro, a veces son formas, ¿no? Canciones, música, que en la iglesia llevan más de 40, 50 años con esta misma enfoque y que no ha podido transmitir de una manera más loable. Vamos a verlo, por ejemplo, en otros temas. Por ejemplo, si a mi abuelita yo le preguntara cuál es su más grande logro en la vida, ¿no? Mi abuelita me hubiera dicho, hijo, el más grande logro en mi vida es mi familia y mi casa. Para ella, sentirse realizada en la vida significó su familia y su casa. Es más, para mi abuela, un gran pecado, ¿cuál era? Que sus hijos y sus nietos no fuéramos a su casa a estar en familia, ya sea en Navidad, el 10 de mayo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces mi abuela le dice a mis papás, hijos, cuando ustedes crezcan, tienen que estudiar, prepárense para que tengan una familia y su casa, ¿no? Y ya. Pero mis papás dijeron, no, no papás, nosotros queremos sí tener una familia, pero el más grande valor para la generación de mis papás ¿cuál fue? El retiro. Yo me acuerdo que mis papás me decían a mí eso de chico, hijo, tú te tienes que buscar un trabajo estable que
te dé un buen retiro. Esa era como la meta y el gran valor generacional. O sea, como casi subir al Everest, ¿no? Que te retires, que tengas una buena pensión para que al final de tus vidas puedas vivir bien. Y entonces, para eso tienes que estudiar más. La generación X también fue una generación donde se predominó mucho el pensamiento crítico, el análisis, la razón. En el contexto mexicano, la generación X es la que más ha logrado estudios académicos. En muchas familias, alguien de la generación X fue el primero que estudió una maestría, el primero, en algunos casos, algunos el primero que estudió una licenciatura, maestrías o hasta doctorados, ¿no? Entonces, para la generación X, el más grande valor era la carrera profesional. Esta generación X era la que trabajaba y trabajaba y trabajaba. Esta generación X era la que no me importa si trabajamos 16 o 18 horas al día. El término que se volvió muy común, que se llama ahora workaholics, ¿no? Los que son obsesivos del trabajo, lo inventaron ellos, la generación X, porque era una exacerbación por el trabajo y el trabajo y el trabajo y la carrera y el estudio y evidentemente la familia. Y los de la generación X y la baby boomers tuvieron hijos, que fueron los millennials, y les dijeron, hijos, por favor, prepárense, estudien, porque ustedes tienen que tener una carrera, tener una familia, casarse, ¿no? Pensar en su retiro. Y esta generación millennial fue la primera que dijo, pero tú estás mal. O sea, yo no voy a pasarme 20, 30 años trabajando en una sola empresa para retirarme. O sea, ahí empezó un gran cambio, ¿no? Es más, las empresas entraron en un gran predicamento, porque la generación millennial fue la primera que no duraba más de 5 años en un trabajo. La generación millennial lo que empezó a decir es, nosotros, el que yo me pueda sentir logrado en la vida, realizado, va a ser si yo alcanzo esta famosa, que le decían ellos, independencia financiera. Ellos decían, yo creo más en la independencia financiera. Muchos de la generación millennial que no se casaron o que no se han casado, no lo hacían porque decían, yo sí me quiero casar, yo sí quiero tener hijos, pero primero quiero tener dinero para poder sostener esa familia. Esa era su manera de pensar. Por eso muchos de la generación millennial no se casaron. Ahora están más frustrados porque esta famosa independencia financiera no la han logrado. Los millennials ya están cuarentones. Entonces, yo siempre decía, porque ya desde hace 10 años se vislumbraba un declive muy marcado en los matrimonios, ¿no? Entonces, ustedes saben esos datos, pero es alrededor de, ahorita estamos en un 7% de las personas que realmente contraen matrimonio. Matrimonio religioso es 1.4 y hace 10 años era alrededor de 20, ¿no? No recuerdo exactamente la cifra. El doctor Pliego los tiene muy bien, una gráfica muy bien estructurada, pero desde hace 10 años empezaba ese declive, ¿no? Yo hace 10 años yo decía, los millennials no se quieren casar, ¿no? Hay que repensar la manera como a los millennials les vamos a decir las pláticas matrimoniales, hay que repensar a los millennials qué les estamos hablando del matrimonio, ¿no? Yo hace 10 años decía, es más, no les hablemos del matrimonio, y ahorita van a entender por qué yo decía esto. Hay que hablarles de cómo tener relaciones, ¿no? El problema de ellos va a ser las relaciones. Bueno, vienen ahora los de la generación Z, y la generación Z tiene como valor, nosotros queremos transformar la sociedad desde sus cimientos. Ese es el pensamiento de la generación Z. Para la generación Z, todo pensamiento estructural que venga de las generaciones previas no lo entienden, ¿no? La generación, todavía la millennial, más o menos, los X son los que nosotros somos de izquierda y de derecha, ¿no? La millennial, más o menos. La generación Z es, ¿por qué se dividen en izquierdas y en derechas? La generación X y millennial entienden muy bien el socialismo, el capitalismo, pero la generación Z va a la universidad y les enseñan de socialismo, de Karl Marx, y dicen, oye, ¿por qué nos estás enseñando esto? Estos son pensamientos de una era del siglo pasado. Es más, Karl Marx era desde el antepasado. O sea, el que se estén peleando entre socialistas y capitalistas, a la generación Z no les hace sentido, y más lo rechazan.
La generación Z nos las ganamos con un discurso en el que les digamos, oye, si pensamos en un modelo económico para el futuro, ¿no? Ellos están hartos de los fifís y los de este para otro partido, ¿no? De todo pensamiento que sea polarizante. Esta generación ha crecido en esta polaridad y va a ser lo mismo en nuestros temas, ¿no? En temas de libertad, vida y familia, ¿no? Todas estas polarizaciones, los que están a favor de una cosa y en contra de otra, la generación en Z en sí mismo rechaza las dos. Porque ellos dicen, necesitamos encontrar otra manera que transforme la sociedad de este pensamiento polarizante que está ha creado dicotomías, ¿no? Y fíjense, en la moral, ¿no? ¿Cuál era? Si le estoy diciendo que los valores son diferentes para cada generación, por ejemplo, para mi abuelita, para la generación baby boomers, los más grandes valores, ¿cuáles eran? ¿No? Pues los valores, ellos dicen los valores, ¿no? La calidad moral, ¿no? Las tradiciones, ¿no? No solo la tradición, y no solamente estamos hablando de la verdad, los valores y tradiciones de la iglesia, ¿no? Sino también desde el contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, es una tradición que Año Nuevo tienes que ir, o Navidad, a la casa de la abuela, ¿no? O 10 de mayo. Eso es inviolable. Y para mi abuela era un gran pecado imperdonable que tú no fueras a 10 de mayo o a Navidad, ¿no? Y es más, eras excluido o eras la oveja negra de la familia si tú osabas violar esa gran tradición para mis papás. Evidentemente, la búsqueda de la verdad, ya desde una perspectiva teológica, era un gran valor para toda esta generación. Esto se exacerbó aún más en la generación X, ya lo comenté esto, ¿no? Pero en la generación millennial aquí otra vez comienza un gran cambio, porque en la generación millennial no solo la transmisión de la fe ya no estaba siendo efectiva y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Para la generación millennial el más grande valor, ¿cuál es? La diversidad, la inclusión. Es decir, a mí nos encanta que estemos aquí sentados 5 personas de diferentes credos religiosos, ¿no? En cambio, para los de la generación X, cuando se sientan con alguien de una denominación cristiana diferente a la que no son ellos, ¿qué piensan ellos? No, son hermanos, pero separados, ¿no? Pero separados, ¿no? Y les tengo que decir la verdad. Yo les tengo que decir que tienen que entender ellos y yo me voy a meter a estudiar apologética y cómo defender a la fe y cómo tener un diálogo con un protestante, ¿no? Pero para la generación milenial era lo contrario. La generación milenial era, wow, me encanta que seas de otra iglesia, de otra creencia, de otro partido político, de otra orientación sexual, evidentemente, de todas estas, cualquier corriente que fuera diferente, el hecho de que estemos personas de diferentes maneras de pensar era muy atractivo. Vamos a pasar al siguiente slide para avanzarle un poquito más a la presentación, pero aquí vamos a ver este mismo tema. Nosotros esto se lo preguntamos, hace 10 años hicimos un estudio con la generación millennial, prácticamente lo que nosotros fue encontrar jóvenes, hace 10 años, en el 2010, que se identificaran como católicos, pero que dijeran, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Esa era su manera de pensamiento, ¿no? Que en realidad hasta la fecha siguen siendo un alto número. Los jóvenes que dicen, más bien los jóvenes que no vienen a la iglesia tienen esta manera de pensar, creo en Dios, mas no en la iglesia. En el 2010 eran los que ya no venían a la iglesia, los que habían tenido formación, habían ido a la doctrina, habían sido bautizados, habían sido confirmados, algunos servían en ministerios, pero que tenían más de 18 meses de haber cortado relaciones con la iglesia. Yo ya no voy a misa, yo ya no creo en eso, yo ya estoy harto, ya estoy aburrido. Ese fue el grupo de estudio que nosotros encontramos. Y a ellos les preguntamos cuáles eran los 10 grandes valores que para ellos eran más importantes en su vida. Y vean lo contrastante. A la generación X, lo primero que te dicen es la verdad. Algunos te dicen la verdad por encima de Dios, ¿no? Claro, teológicamente podemos decir es lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Pero la verdad, Dios, la familia, la carrera, el retiro
irse de vacaciones, en la política somos de derecha o de izquierda. Los millennials, ¿qué nos dicen? No, para mí lo más importante es la diversidad. Hace 10 años preguntábamos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra católico? Y lo que abrumadoramente todo el mundo contestaba era, católico es igual a homofóbico. Esa era la respuesta de esta generación y la sigue siendo, porque lo siguen pensando de esa manera, homofobia. Número 2, la segunda pregunta era, ser como demasiado conservador, ¿no? Como demasiado, ¿cómo se dice esto? Casi como fanatizado, ¿no? Se me fue ahorita el término exacto. Esa era una de las segundas, ¿no? ¿Cuáles eran sus valores entonces? Sus valores son la diversidad y la inclusión. Ese es el top número 1 de valor para la generación millennial. Número 2, la independencia financiera, el tener un trabajo cambiante. Ellos no pensaban estar en un solo trabajo para toda su vida, ¿no? Querían conocer, querían viajar, sí querían formar familia, sí querían casarse y sí querían tener hijos, pero primero querían tener esta independencia financiera, el medio ambiente. Y en el tema político, ellos están más atrapados por aquellas ideas o corrientes políticas que sean de pro derechos humanos o en favor de la inclusión de todas las personas, ¿no? De hecho, este sigue siendo el más grande segmento aún en los católicos creyentes, los católicos que yo les llamo católicos evangelizados, ¿no? Que a pesar de que siguen la corriente al pie de la letra de la doctrina social de la iglesia cristiana, de la iglesia, en temas que tienen que ver con la aceptación por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sigue siendo muy alta, muy alta, ¿no? Y es un tema generacional. La generación Z, vean, por el lado contrario, la generación Z, su más grande valor, ¿cuál es? El medio ambiente, el emprendimiento, ¿no? Las experiencias y conocer el mundo, el derecho de los animales, ¿no? Y para ellos es muy importante. Fíjense, ellos no quieren tener hijos, pero sí se quieren casar, sí quieren tener una familia. La manera como van a formar esa familia quizás no va a ser el caminito tradicional que nosotros estábamos pensando, ¿no? Y esto ya lo conocen muchos de ustedes, yo no es algo que esté yo inventando, ¿no? Muchos de ellos primero se van a vivir en cohabitación, en unión libre, algunos dicen me casaré a lo mejor por el civil, pero el tema de las bodas, tanto del civil como religiosas, es impresionante el descenso tan vertiginoso que va a tener o ya ha estado teniendo, ¿no? Ellos no creen en la política y esto va a ser un problema grave para todos los partidos políticos, que todos los partidos políticos van a tener el mismo problema, no saben cómo hablarle a esta generación. Porque tenemos muchos de estos partidos y estructuras y organismos, pues tenemos gente de la generación X, baby boomers, hasta millennials, que con esta generación no se entienden, no saben por qué, no entienden por qué está sucediendo. Hace poquito había un conocido influencer que estaba dando una conferencia como de motivación personal, ¿no? Estaba un mesero que estaba parado, ¿no? y dice, ¿no? Una cosa tan sencilla que dijo, mira, si esa persona tuviera hambre de aprender, tuviera hambre, no estaría ahí parado, estaría aquí sentado tomando esta capacitación o este curso junto con nosotros. Eso para la generación X le sonó, oh, sí, cierto, si tuviera motivación. La generación millennial dijo, más o menos. Dijo, la generación Z, cuando escuchó eso fue como, qué falta de profesionalidad, atentaste contra la dignidad de ese mesero. Es más, este chico, este personaje, hasta la fecha no sabe lo que hizo mal. No tiene la menor idea de qué fue lo que salió mal. Y no entendió por qué tuvo que cerrar su canal de TikTok, de Instagram, de Twitter, porque el rechazo hacia ese simple comentario, y a mí me gustó ese ejemplo porque dije, este es el comentario perdón, este es el ejemplo perfecto para poder identificar, porque muchas veces muchos de nosotros no tenemos ni idea de qué estábamos haciendo mal. Hace poquito estaba yo en un desayuno donde estaban pues unos 6, 7 rectores de importantes universidades de nuestro país, ¿no? Y todos coincidieron que el problema más grande que ahora están teniendo es que ellos dan clase, los maestros, están dando una clase que llevan 20 años dando esa misma clase, una clase
pues, inclusive desde la perspectiva ya cristiana, ¿no? De la teología del cuerpo, ¿no? Están dando una clase. Y entonces dice, el maestro no entiende por qué los chicos se enojan y se salen y protestan y les levantan quejas de discriminación y van y piden a la universidad que por favor corran a ese maestro porque ese maestro está dando un discurso de odio. Y el maestro dice, pues es que yo no entiendo, yo llevo 40 años dando 20 años, 15 años la misma clase y de verdad, yo genuinamente lo veo, no entiendo este cambio cultural, este cambio de la manera, ¿no? ¿Y qué dicen los de la generación X? No, no, está bien que se los digas porque les tenemos que decir la verdad. Y yo no estoy peleado con este tema de decir la verdad, porque justamente el problema que vamos a estarnos viéndonos es que la generación, sobre todo millennial y Z, ha creado una brecha muy grande, que cada vez se sigue haciendo más grande, con no solo la Iglesia Católica, todo lo que representa, ¿no? La fe. Y una de las razones de poder hacer este estudio es empezar a encontrar nuevos caminos para transmitir la fe. Yo les digo a todas estas personas, porque yo ahora, como hemos diseñado un sistema de capacitación en todo este tema, me han invitado muchas congregaciones y he podido ir a diversos países a nivel mundial a platicar sobre esto. Y todos tienen este mismo énfasis, ¿no? De cómo le hacemos, ¿no? Y yo les digo, mira, yo creo que Jesús nos dejó marcado un camino. Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? A mí me llama la atención que Jesús dice, antes de la palabra verdad, primero se presenta como un camino. Y lo que tenemos que empezar a pensar es cómo creamos un camino, un puente con estas generaciones, para que después de haber creado ese camino, ahora sí les hablo de la verdad. Pero no les puedo hablar de la verdad de primera instancia a estas generaciones. Uno, por entender porque tienen valores diferentes y porque esa metodología ha sido como lo hemos hecho durante muchos años y en esta generación ya no funciona. Primero, quizás es más sabio generar un camino. Genera ese camino y ahora sí les hablamos de la verdad. Pero es que ustedes vean en cualquier reunión en donde hay un tema controversial, en donde el adolescente dice o hace algo que a la papá no le gusta o a la abuela no le gusta y siempre va a surgir este tema, ¿no? Les tenemos que decir la verdad. Vamos a organizar un evento para jóvenes. ¿De qué les vamos a hablar a los jóvenes? Vamos a hablarles de teología del cuerpo. Vamos a hablarles de valores, ¿no? Porque a los jóvenes les tenemos que decir la verdad, porque quién sabe qué tantas cosas están viendo en el TikTok y en el Instagram. Yo no estoy peleado, yo voto por eso, pero antes de decirles la verdad, yo creo que primero hemos de mostrarles un camino, ¿no? Y para eso nosotros creamos, voy a ir un poquito más rápido porque ya no tengo mucho tiempo, unas herramientas, ¿no? Que estas herramientas nos han permitido mostrar esto de manera gráfica. Se llama el pensamiento visual, así se le conoce, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Este pensamiento visual nos va a decir que justamente si yo quiero atraer jóvenes que no vengan a la iglesia, pues mi abuelita los hubiera llevado a la doctrina, mis papás los hubiera llevado a un retiro de su congregación o movimiento favorito. Yo, a lo mejor les hubiera dicho, oye, pues vámonos, te invito a la Jornada Mundial de la Juventud, va a haber un evento de jóvenes ahí en Apodaca y vamos. Y hubiera hecho las cosas como antes lo hubiera hecho, pero para esta generación tiene que ser diferente. Entonces, hay 7 elementos en donde nosotros debemos de atraer, saber a quién vamos a atraer, utilizando qué cosas de la cultura, poniendo en el centro un valor que sea importante para ellos, no centrado en la iglesia. Porque cuando nosotros pensamos en cómo atraemos a estos jóvenes, ¿qué es lo más importante que queremos transmitirles, ¿no? Nosotros pensamos, ¿o qué pensaríamos? La Eucaristía, ¿no? El rosario, ¿no? La misa. Es el valor más importante que los jóvenes pueden tener. Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Pero si yo lo pongo eso como en una propuesta de valor, para ellos no es importante.
Entonces yo mejor voy a, primero, atraerlos a través de una propuesta de valor que para ellos sí sea interesante. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica, ¿no? Tenemos un caso donde nosotros trabajamos con un grupo de jóvenes que se llaman las Juventudes Agustinas Recoletas, así se les conoce, ¿no? Y que tenían ese problema, ¿no? Entonces, nosotros dijimos lo siguiente, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿por qué no? En el centro, si tú quieres atraer adolescentes, ellos nos decían, ya no tenemos adolescentes, ya se fueron. Los adolescentes ya no están aquí. Bueno, si quieres atraer adolescentes, si ese es el objetivo atraer, el valor más importante para los adolescentes es el medio ambiente. Entonces, en la propuesta del medio vamos a utilizar el medio ambiente. Número 2, vamos a atraer a los adolescentes que viven alrededor de esta parroquia. Número 3, vamos a utilizar elementos culturales que la cultura es el idioma de la generación. Un problema que tenemos en la Iglesia Católica es que los católicos no sabemos hablarle a los jóvenes. En los años 80, piense esto, en los años 80, 70, me estoy viendo muy misericordioso, 70, para hablarle a los jóvenes se les hablaba con caricaturas. Con caricaturas. Y en la pastoral juvenil de los años 70 y 80 eso funcionaba. Y en el contexto cultural eso funcionaba. ¿Usted sabe qué es el FOMI, este material? ¿Sí saben qué es el FOMI? Es un material que se utiliza en 2 lugares en el mundo, se utiliza el FOMI. En los kindergarten, y creo que ya ni en los kindergarten los usan mucho, y en las parroquias católicas para hablarle a los jóvenes. ¿Usted ha ido a una parroquia católica donde al entrar al grupo de jóvenes dice ahí, felicidades, Cristo te ama, y está hecho en FOMI? Bueno, eso funcionaba en 1970. Entonces yo le decía mucho al padre encargado de esto, por eso es que el elemento cultural va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, este grupo, ¿cómo se llamaba? Juventudes Agustinas Recoletas. Yo le digo, esto está padrísimo, pero si yo invito a un adolescente a eso, me va a decir, ¿eso qué? Entonces utilizamos un concepto que se suscitó cuando hubo los sismos del 2017 que se llamaba la Armada del Amor, ¿no? Hay una historia que no me da tiempo de contarles, pero la Armada del Amor utilizaban un hashtag que se llamaba Love Army México y recaudaron mucho dinero. De hecho, fue el grupo que más dinero recaudó cuando fue en los sismos del 2017 en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo le decía, tenemos que cambiar el nombre, tenemos que cambiar el logo, de manera que sea algo atractivo, ¿no? Entonces, para este grupo se cambió el nombre a OARMI. A ellos les gustó mucho porque OAR significa Orden de Agustino Recolet, así significa en este pensamiento de esta orden, pero lo juntamos con OARMI, ¿no? Entonces, únete a OARMI, ¿no? Entonces, fíjense el cambio tan solo en comunicación. Pasar de este logo, jóvenes, a esto. Esto comunica. Vuelvo a repetir, en la Iglesia Católica vemos esto. Nadie en el mundo utilizaría caricaturas para hablarle a los jóvenes. Nadie. Ni las marcas de refrescos, ni un, no sé, un torneo de fútbol, de la Fórmula 1. O sea, sería como podría decirle yo, un autosabotaje, literal. No quiero criticar a nadie, ¿verdad? Pero que yo siempre hago y por favor, tómenlo esto como un serio proceso de autorreflexión, porque yo le dije al inicio que lo que yo quiero propiciar es una conversión pastoral, ¿no? Yo fui a un evento, que no quiere decir cuál es el nombre del evento, que fue al norte del país, que pasó ahorita, en abril de este año, ¿no? Y yo me encontré esto es un evento de jóvenes, ¿no? Y dices, pues en cualquier otro lugar, ¿no? Donde van los jóvenes de verdad, a la entrada no hay globos, de verdad, y no hay caricaturas. Y para nosotros los católicos eso significa que le estamos hablando a los jóvenes, pero eso es un pensamiento de 1980, ¿no?
En estos eventos vamos a ver este fenómeno, vamos a ver cosas que decimos, no, Oscar, pero tú no te das cuenta porque a los jóvenes sí les gusta, ¿no? Y vamos a ver que hasta el frente sí hay un grupo de jóvenes que les encantan estas caricaturas y que están cantando, ¿no? Y yo siempre he dicho, vamos a ser un poquito más objetivos de esto que estamos viendo. Yo acabo de ir a otro evento mayor, que fue aquí en Ciudad de México, un gran congreso. A mí me encantó el congreso, fue maravilloso, pero eso nos gusta a nosotros. Y yo observaba lo siguiente, trajeron un orador que habla de teología del cuerpo que es asombroso lo que dice, ¿no? Asombroso, pero siempre vas a ver la misma imagen, la mamá y el papá, wow, no, esto que dijo es bello, ¿no? Y el hijo adolescente al lado con cara de... ¿no? En este mismo evento que yo fui, que sucedió en abril, era lo mismo. O sea, si uno te pone a observar, va a ver detenidamente que a la generación X, millennial, medio le transmite, pero los adolescentes están con cara de, ya me quiero ir, ¿qué es esta cosa rara? ¿No? Y luego encima están cantando esta canción, esta música, ¿no? Que tiene 40 años cantándose esta canción en la iglesia católica, 40 años, ¿no? Y seguimos trayendo el mismo cantante porque es el único que tenemos, ¿no? Y queremos que él venga a hacer el mismo efecto que hizo hace 30, 20 años. Y es que este va a ser uno de estos problemas que vamos a encontrar en el momento de la transmisión de la fe, ¿no? Entonces, lo más importante de esta generación es primero atraerlos, ¿no? Atraerlos a que formen, a que pertenezcan a algo. Y después de que han pertenecido a algo, ahora sí, lo más importante y lo que ha estado perdido en todo este proceso es algo que se llama la experiencia o el encuentro querigmático. El encuentro querigmático es el único que va a tener la capacidad de generar un movimiento, ¿no? Se me está acabando ya el tiempo, solo les quiero compartir. Cuando nosotros hemos hecho esto nosotros no lo estamos pensando como un planteamiento, nosotros esto lo hemos validado en España, en Colombia, en México y en Estados Unidos latinos, ¿no? Con hispanos, ¿no? Y entonces nosotros hemos organizado a través de esta metodología diferentes eventos. Con esto voy a ir cerrando mi presentación, pero no quiero que vean estos datos, ¿no? Nos dirigimos a 1,197 jóvenes adultos que estaban bautizados, confirmados, que tenían formación, vaya, la que cualquier católico en nuestro país puede llegar a tener, pero que ellos decían, yo creo en Dios, pero no más en la iglesia, ¿no? Cuando les preguntamos cuáles eran sus posiciones sobre estos temas, por ejemplo, en el tema, vea, pro aborto, el 91% de ellos se consideraba pro aborto, ¿no? Es un número altísimo. Hubo una intervención que estaba dirigida usando su cultura, sus nombres, lo que ellos querían, que los invitábamos a pertenecer, primero creábamos ese camino y posteriormente los invitábamos a un evento o era un proceso de evangelización basado en el querigma, ¿no? En el encuentro con Dios. Esta era la clave básica. Tras 12 meses de intervención, vea cómo se cambió esto, ¿no? De estos 1,197, ahora 72% se decía ahora pro vida. 28% lo seguía haciendo, ¿no? Tras 18 meses de intervención, esto todavía creció todavía aún más, ¿no? ¿Cuál es lo valioso de esto, no? Les hablamos sobre la dignidad de la persona desde el nacimiento hasta la muerte natural. Escuche bien lo que voy a decir, porque no quiero que malinterpreten mis palabras. No. Les hablamos del encuentro con Dios. Les hablamos de Cristo. Les hablamos de Jesús. Claro, con metodologías, con maneras nuevas, ¿no? Diferentes, atractivas, relevantes, ¿no? No haciendo exactamente lo mismo. Posteriormente, primero en este mapa que yo les mostré, yo primero los atraigo, después los llamo a pertenecer y por último los meto a un encuentro querigmático. Y después viene la formación. Y ahora sí, en la formación, en lo que tradicionalmente se le llama el discipulado, ahí sí les puedo hablar de la dignidad de la persona, de la teología del cuerpo,
pero ya hay un presupuesto, ¿no? Ya hay una base, ¿no? Y básicamente lo que nosotros encontramos es que las personas cambiaron su postura en estos temas, la vida, el matrimonio, y en temas como ideología de género, cambiaron su postura no por adoctrinamiento, catequización o hablarle de valores, no por razones científicas, no por argumentaciones racionales o de pensamiento crítico, no por razones políticas, sino por un encuentro querigmático, ¿no? Y esto nos va a plantear otro problema grande, porque a las generaciones anteriores, desde la Millennial, X, Baby Boomer, constructores, es más, muchos no tienen ni idea qué significa la palabra querigmático. Es así, ¿qué es eso? ¿Y cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo es un encuentro querigmático? No es llevarlo a misa, no es hacer una adoración al Santísimo, no es un retiro, ¿no? Y ese es un tema de redescubrimiento que el Papa Francisco nos ha puesto un poquito a pensar y a entenderlo de, pues necesitamos caminar juntos, ¿no? Yo cierro con esta reflexión que el Papa Francisco hace al inicio cuando convoca el sínodo de la sinodalidad. Él da una imagen muy bonita que dice, la sinodalidad es que caminemos juntos, pero la sinodalidad también va a entender que a veces el pastor va adelante, ¿no? A veces el pastor va en medio y a veces el pastor va atrás. Y a veces las ovejas o el rebaño también puede encontrar la manera de caminar o encontrar nuevos caminos. Y él decía, a lo mejor es momento de dejar que ahora el rebaño vaya adelante y nos empiece a decir por dónde es el camino, ¿no? Y ese es un poquito el ánimo y el espíritu que nosotros hemos creado esta investigación y esta metodología nueva que hemos estado transmitiendo para poner a pensar, ¿no? También yo creo mucho que el futuro de la iglesia que soñamos va a venir cuando los laicos tengamos esta capacidad ahora de ir adelante, de por aquí es el camino. Encontramos este camino y venimos y le decimos al rebaño y le decimos al pastor, por acá es, por aquí encontramos un camino para seguir avanzando. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Oscar. Ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Pueden ponerlas en el chat o bien en la parte de abajo de Zoom hay un botón que dice reacciones. Dentro de ese botón de reacciones hay uno que dice levantar la mano. Cualquiera de las dos opciones, ¿sí? Pero que sean esas para poder dialogar con él. Monseñor Juan Armando. Nuevamente, muchas gracias de nuevo, Oscar, porque ha sido muy iluminador todo lo que nos has comentado y desestructurante de muchas maneras de pensar y de convocar. Comentabas, por ejemplo, ahí en la cuestión de la experiencia alfa, el encuentro querigmático, que el caminar que se tuvo, ¿verdad? De querigmático y luego de formación discipular durante 12 meses, hablaron de Cristo y es algo bueno, fundamental, ¿verdad? Pero de otras maneras. De otras maneras, ¿no? ¿Cómo serían esas maneras? Es mi pregunta. Que son las que, híjole, necesitamos compartir experiencias de eso. Sí, claro. Hay bastantes, ¿no? Una de ellas es Alfa. Alfa es una gran herramienta querigmática porque es un modelo diferente, ¿no? Donde inclusive no hay el líder, el teólogo, el catequista que viene a decirnos, el que contiene la verdad y se la da a los demás. Tiene un formato más de diálogo, de discurso a través de videos y cenas, ¿no? Nos reunimos a comer o a cenar, vemos un video y tú qué piensas de este tema, yo pienso esto, tú piensas aquello, tú piensas otro, y a través de esta metodología de videos los va llevando y conduciendo y es una metodología altamente efectiva, ¿no? Otra metodología es crear experiencias, ¿no? Estas generaciones son generaciones de experiencias, ¿no? Les gustan las experiencias y la experiencia de Dios, yo siempre he dicho que debería ser la más grande experiencia que existe en el mundo, ¿no? Entonces tiene que ver con pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, la generación Z es una generación 100% musical. Ustedes vean a un adolescente y siempre van en la calle con audífonos y todo el día está escuchando música, todo el día, ¿no? La espiritualidad que integra la música o la música que ayuda a la espiritualidad es otra herramienta que nosotros hemos visto que es altamente efectiva. En concreto, por ejemplo, estas que nosotros
la que hicimos para tener estos resultados. Esto fue en la ciudad de Madrid, ¿no? En donde creamos en realidad es una asamblea de oración, ¿no? Pero esta asamblea de oración tiene un formato completamente diferente, ¿no? Es más, los jóvenes que van a estas cosas que organizamos ahorita, van a esto que organizamos y no les gusta. Dicen, esto es raro. ¿Esta música de dónde es? Esto no es Martín Valverde, esto no es la hermana Glenda, esto no es Geset, ¿no? Y digo, eso es lo que tenemos que lograr, porque si a ellos no les gusta, a la gente alejada sí les gusta, se queda. Es con un tipo de música contemporánea, ¿no? Que une elementos de la adoración con la música. Esa es la espiritualidad que un poco nosotros estamos proponiendo, ¿no? Tiene que ver mucho con también que quien esté al frente hablando no necesariamente sea un sacerdote, sino sea un laico que tenga dones de predicación, que tenga dones para la elocuencia, el habla, para transmitir, para contar historias. Tiene que ver también mucho con la parte testimonial, ¿no? Que más de que vamos a hablar hoy sobre, no sé, la transubstanciación. No, entonces está bien, pero a veces tiene otro momento, ¿no? A veces las historias va a generar eso. Entonces, y también otro que encontramos es que cuando esto se genera en lugares que no son propiamente la parroquia, porque tenemos una estructura de pensamiento en que todo es parroquiocéntrico, ¿no? Todo tiene que suceder en la parroquia, todo tiene que estar en la parroquia. Y pensemos que es una generación que dice, creo en Dios, mas no en la iglesia. Por eso es que son estos cambios. Pues cuando estas experiencias se hacen en auditorios, en teatros, en explanadas, que están inmersos en la ciudad, fuera de la parroquia, son lo que funciona. Hay muchas más metodologías que la verdad eso tendría que ser otra clase completamente. Vamos a verlo después. Gracias. Oscar, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Oscar, ¿alguna otra pregunta? Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat. Bueno, en lo que alguien escribe, quería comentar algo. Fue un comentario que recibí de un participante que se tuvo que retirar antes. Era un comentario. Él hacía mención a lo de las caricaturas y él mencionaba que él advierte que estrictamente hablando, él dice, yo sí veo caricaturas en adolescentes y jóvenes en las formas del anime, ¿no? Por ejemplo, o Family Guy, o bueno, tenemos una que nunca se oxida, que son Los Simpson, ¿no? Los Simpson. Entonces, no sé, una reflexión, aquí sí aporto yo lo que comentaba con él, bueno, puede ser, no es tanto el que sea caricatura o no, sino el que sea pueril o no, ¿no? O sea, ¿cómo se sienten tratados? Se sienten tratados y comunicados como niños pequeños, que no entiendes, que no te doy tu lugar, o... Ese es el punto. Uh-huh. Sí, o eso. Entonces, bueno, nada más quería compartir eso, o si quieres añadir algo acerca de eso de las caricaturas. Claro, y particularmente el anime es un elemento cultural muy fuerte, pero justo para un adolescente el anime no lo ve como una caricatura, o sea, porque tiene este contexto, la caricatura es de niños, ¿no? Entonces se hace esta diferencia, ¿no? Me gustan los Simpsons, me gusta Family Guy porque el pensamiento que aquí tiene es para adultos. A mí aquí en estas caricaturas me tratan como adulto, ¿no? En cambio acá me invitan a este evento, me ponen globos y me pueden hacer tablas gimnásticas, ¿no? Y un paso para adelante, y un paso para atrás, y un paso para el lado, y un paso para atrás, como si fuera un niño. En cambio acá me tratan de adultos. El anime está teniendo un punto, por ejemplo, ahorita hay una anime, les paso el dato, que se llama Spy Family, que es el primer anime que está teniendo un alto grado y que la conformación de la familia, vamos a decirlo así, es una familia tradicional, convencional. Y dentro de todo lo caos, este Spy Family está gustando tanto porque es una familia que se tiene que disfrazar de espías, ¿no? Y que para disfrazarse de espías no puede pasar desapercibida si no es una familia conformada por hombre, mujer e hijo, ¿no? Entonces, es muy asombroso, como fíjense, mejor una caricatura, un anime, tiene la capacidad de transmitir algo que nosotros tenemos que hacer congresos, retiros, y nomás no podemos. Eso es lo que quiero llegar, el punto del uso de la cultura.
Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Comentan en el chat. Queremos esa otra clase, por favor, la de la metodología. También, sí, nos hace falta esa clase de metodologías. Mencionó alguien el anime también. Exacto. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, en lo que alguien más se anima. También me viene a la mente, Oscar, hay un libro que se llama, en español lo tradujeron El Factor Confianza. Es un libro reciente, tiene más de 20 años, pero creo que puede tener cierta actualidad. Se llama El Factor Confianza en español. En inglés se llama The Speed of Trust, de Stephen R. Covey, el hijo el que hizo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y ahí en The Speed of Trust, él habla de cómo el factor confianza es lo que genera eficiencia en las relaciones interpersonales. O sea, no es tanto porque sea verdad, o sea cierto, o sea justo, sino porque confío en ti, ¿no? Que lo asocio mucho con lo que acabas de mencionar. Monseñor Juan Armando. Sí, gracias. Solo para comentar lo siguiente, que me parece que lo que nos has transmitido, Oscar, me parece a mí muy importante. Como ustedes saben, acabo de terminar 6 años de encargado de pastoral juvenil y adolescentes a nivel nacional, y hay una riqueza tremenda en la pastoral de adolescentes y jóvenes, pero sí, el punto es el chip, ¿verdad? Y que en muchos momentos nos lo han hecho ver, ¿no? Que los que hacemos el filtro, los adultos que acompañamos a los muchachos y adolescentes, son, bueno, así lo voy a decir yo, esta es opinión mía, a veces somos más el problema nosotros, ¿eh? O sea, el joven y el adolescente está en un camino de madurez que va llevando, enfrentando el mundo y conociéndolo con luces y sombras, como muchas situaciones, pero a veces los que más afectamos, la cuestión es el adulto, ¿verdad? El que estoy enfrente, el que voy coordinando, el que voy cuidando, los que vamos acompañando. Entonces, yo sí creo fuertemente en algo que decía el Papa a propósito del sínodo de la juventud, y esto que comentaba también ese dicto Marcial, cuando el Papa decía que habría que buscar una nueva manera de llamar a los adolescentes, por ejemplo, porque la misma palabra adolescente, adolescence, significa alguien que adolece, alguien que duele, alguien que está enfermo. Y entonces, a través de ese filtro de lenguaje, las generaciones mayores tratamos al adolescente, al joven, como alguien que no sabe, que no tiene responsabilidad. Nos llenamos de clichés. El joven no quiere compromiso, el joven no sabe leer. Acabo de ir a la Feria del Libro, aquí en Monterrey. Está bien chiquita, la verdad. Hijo, es pena ajena, pero bueno, no es pena, es pena nuestra. Está muy chiquita, pero muchachos, niños, lo que estaban comprando, híjole, mucho y entusiasmados, ¿verdad? Pero sobre todo esta cuestión del anime y de storytelling, todo lo que es historias, narraciones. Bueno, entonces, creo yo, en lo que decías, Oscar, me parece fundamental reconocer todos los adultos que sí necesitamos cambiar de chip. Gracias. Gracias, monseñor. María Catalina. Sí, buenos días. Pues yo trabajo en el ámbito educativo y tenemos pues escuelas desde preescolar hasta bachillerato. Bueno, también tenemos algunas licenciaturas. Me doy cuenta de este fenómeno. Soy generación X y vengo en este ámbito desde el 90 y tantos. Y sí se alcanza uno a dar cuenta de cómo se va transformando las generaciones, pero alcanzo a ver que aún desde los niños tienen una capacidad crítica inmensa. Y ahorita lo que veo después de la pandemia, que tienen mucha necesidad de ser escuchados. Entonces, tú vas a la hora del receso y se te abrazan, te preguntan algo, entonces como diciendo, aquí estoy, escúchame, ¿verdad? Y a veces siento que como educadores en la fe, porque pues tenemos, pues ya la educación de la fe desde pequeñitos, nos casamos ciertamente por comodidad, pero lo veo también en el ámbito pedagógico. Tanto para la educación de la fe como para lo demás. Nos casamos con ciertos métodos por no querernos mover del lugar.
pero en realidad los jóvenes, los niños no requieren tanto. Yo digo que la sencillez de ser escuchados, de ser acercados, de quitar a veces de que te ven como religiosa y eres la mentalidad cerrada de la iglesia, perdón que lo diga, así lo ven, aunque no sea cierto, ¿no? Entonces, pues es un trabajo diario de dar la mano, de decir aquí estoy también, ¿verdad? Y de cambiar todas estas maneras de cómo se venía haciendo, o sea, de ir caminando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, ilumina bastante su aportación y creo que pues también ellos buscan la verdad, ya están cansados de escuchar, así lo veo. A veces hacemos largos discursos y ellos no quieren tanto discurso, quieren ver que realmente haya mucha congruencia entre lo poco que hagamos, digamos, pero que haya congruencia. Así veo a los jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Marta Mijangos. Pues muchas gracias, Oscar. Primeramente, felicidades, clarísima exposición, contundente, definitivamente. Por eso mismo pienso que no hay muchas preguntas. Yo lo que quisiera pedirte es que si pudieras explayarte un poquito más en lo que, en el evento, ¿qué hicieron? ¿Cómo lograron el cambio en cuanto a mentalidades providas y pro aborto? No sé si pudieras decirnos algo más. Eso por un lado. Y la otra pregunta te las hago las dos de una vez. Como ya lo dijo María Catalina, los jóvenes no quieren escuchar, quieren ser escuchados. No quieren escuchar, quieren experimentar. Y para eso pienso que un elemento muy importante es el trato persona a persona. ¿Cómo integras dentro de tu propuesta maravillosa este elemento? Y claro, tiene que ver con la acogida, ¿no? En donde inclusive nosotros nos convertimos, bueno, este experimento se convirtió en el único espacio dentro de la iglesia que acogía, porque en las mesas, en las salas, cuando estas chicas o chicos decían su manera de pensar, en sus casas, ¿qué les dicen? Los rechazan, estás mal, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Tienes que poder, te vas a ir de retiro, ¿no? Entonces, y aquí era lo opuesto, ¿no? Aquí no te vamos a obligar a pensar como nosotros pensamos, nos vienes a acoger lo que tú estás pensando, entenderlo, verlo, seguirlo, y entender a veces qué miedos hay detrás, qué cosas hay de fondo, ¿no? Estos eventos tienen dos elementos, sí, hay una parte psicológica de entender el dolor humano que hay atrás, ¿no? Pero lo más importante es que sí, todo el mundo se sorprende, yo mismo soy el primer sorprendido de estos resultados, pero para mí, mi lectura es que quien realmente hace este trabajo de convencimiento, que no es convencer, es convertir, ¿no? Es el Espíritu Santo y Dios, ¿no? En un cierto sentido, yo solamente los traigo, no los corro. Muchos hacemos eso, los corremos. No vengas aquí porque no eres como nosotros, ¿no? El modelo de la iglesia, ¿cuál ha sido? Pensar como nosotros, comportarte como nosotros para que formes parte de nosotros. Porque si no piensas y no te comportas como nosotros, no eres uno de nosotros. Y el modelo de Jesús al revés. Es, primero te aceptamos así como vengas, con lo que piensas, con tus ideas, con tus ideologías, con lo que así te acojo, ¿no? Así te acojo. Y ese encuentro, ¿no? Mucha gente dice, pero es que a Jesús le dijo a esta mujer adúltera, ¿no? Que no pecara más. Le tuvo que decir la verdad, sí, pero se la dijo después de que se encontró. Y eso es lo que, eso es lo que está perdido, ¿no? Este elemento cálido de cercanía, de defender, de proteger, los evangelios no nos dan muchos detalles de esto, pero nos ayuda mucho a ver, yo me imagino a Jesús abrazando, conteniendo,
haciendo la parte. Y ese encuentro, eso cambia, ¿no? Eso, hay un punto antes y un punto después. Esto es lo que tenemos que buscar, que al menos en la Iglesia Católica lo tenemos perdido, porque no sabíamos que esto se requería. Acuérdate que Benedicto XVI nos habla y nos dice que somos una iglesia de católicos sacramentalizados, mas no evangelizados. Y nosotros lo que hemos intentado es descubrir esto, y las estimaciones más positivas y esperanzadoras nos dice que solamente el 7% de todo el espectro católico, solo el 7% somos católicos evangelizados. Entonces, cuando estamos hablando de que el 80% de México es católico, en realidad estaríamos hablando que mucho menos, ¿eh? Sería el 7% de ese 80% que realmente es el que nosotros le decimos católico comprometido, católico activo, laico comprometido. Son esos los que estamos aquí intentando difundir este tipo de cosas. El resto está sacramentalizado, sí. Va a misa los domingos, sí, ¿no? Va a estos eventos que a veces organizamos, sí, pero no está evangelizado porque lo que está perdido es este elemento que es el encuentro. Desde ese encuentro es cuando se empieza a construir todo lo demás, ¿no? Diría San Pablo, sin eso vana es nuestra fe. Muchas gracias, Mónica Garza. Gracias. Hola, perdón, buenos días. Muchísimas gracias por la exposición, Oscar, muy enriquecedora. Yo doy clases también en la Universidad de Jóvenes de 20 años aproximadamente. Pues yo soy X y ellos Z, creo que entendí. Y en la clase que doy, ellos se presta mucho a que ellos propongan sus temas y proponen muchos temas relacionados con valores como aborto, eutanasia y todo eso. Entonces yo ahorita que te escuchaba decía, mucho esa materia está enfocada a que busquen la verdad con argumentos científicos y todo eso. Entonces yo decía ahorita, ¿cómo no perderme mucho entre el camino? Como decías tú, me gustó mucho eso de que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, entre el camino y la verdad, ¿no? O sea, no perdernos en eso. Y ahorita que escuchaba, como que creo que pues la respuesta misma me la están dando, ¿no? Como decías ahorita, antes de decirle sus verdades a la mujer, Jesús primero, pues como que la escuchó, o sea, primero acoger al joven, que se siente escuchado, respetado, pero no perder de vista que ellos en el fondo también pues buscan la verdad en medio de todo ese lío. Yo me acuerdo que les comentaba, les digo, a ver, vamos a analizar bien el término homofobia, estrictamente científico. ¿Saben qué significa fobia? Entonces lo vieron y ellos mismos se dieron cuenta que era un término exagerado para lo que quería contener. Entonces, no sé, como que era eso, la pregunta era, pero creo que ya se está resolviendo con ahorita, con lo que están diciendo todos. No, cómo no confundir el camino con la verdad, o sea, no perderse uno en el camino y como decías, en el fondo es pues también acoger, escuchar, respetar. Creo yo que es por ahí, no sé si es correcto. Gracias y perdón Gracias. por las fachas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. José. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Adelante, sí. Gracias. En esta duda, yo tengo 33 años y de cierta manera también me acerqué en esta búsqueda de la verdad. Estuve también muy brevemente en un grupo carismático y a mí pues fue muy nuevo, impactante, ¿no? Siento que la acogida sí se dio, pero a fin de cuentas la experiencia fue algo a lo que yo no estaba preparado. Y fue algo muy brusco, ¿no? Para mí en ese aspecto me causó mucha desconfianza y en ese aspecto les comparto esta experiencia porque también me pongo a pensar si una persona que no, como yo, que no conozco la verdad o que estoy en ese camino y de repente se topa con una experiencia similar, pues a mí sí, yo sí admito que me dejó una marca de desconfianza en este sentido de en quién puedo confiar, en quién no, si esto viene del Espíritu Santo, si no. Entonces en esa parte de la experiencia fue algo fuerte y es algo que yo veía, ¿no?
si hay algún tipo de regulación o algún tipo de contención en esta cuestión, porque así como hay católicos, grupos carismáticos católicos, también de repente hay cristianos y de otra índole, ¿no? Y hay tanto allá afuera que es difícil realmente para uno discernir, ¿no? Yo con 33 años y que he estado en esta búsqueda, ¿no? Indagando, y ahora veo a las nuevas generaciones que muy cerca, ¿no? Muy cerca de relación directa, en la cual no tienen las bases de la pedagogía, de los pilares educativos que son necesarios, y por eso yo creo que prefieren el anime o estas cuestiones que no tienen tantas cosas que, ¿no? Porque no, realmente no entienden, ¿no? Al menos algunos jóvenes, no todos. Entonces, en esta parte, ¿qué labor hay también ahí, ¿no? Porque hay tantos grupos allá afuera, que tantas ofertas, y a lo mejor algunas no con, ya van más por lo humano, ¿no? Y entonces creo que también podría ocasionar más desconfianza, ¿no? De te acojo, ya te abriste todo esto, pero a la mera hora, si no es un grupo, a lo mejor, ¿no? Podría ocasionar también un poco más de daño, ¿no? Ya en la mera experiencia dicen definitivamente, no, ¿no? Entonces Exacto. es como lo que quería compartir, y de ahí no sé qué opinión podrías compartir. Gracias. Tú has dado en el clavo. El tema es la experiencia. Fíjate, no voy a hablar de la renovación carismática, porque la renovación carismática solo es una expresión de una forma de espiritualidad que al inicio de la iglesia existía. Y a lo largo de la iglesia ha habido péndulos. A veces la iglesia se va, empezó de lo carismático y se va a lo exageradamente litúrgico. Y cuando esta pendulación termina, vuelve a regresar un poco hacia la vivencia o la transmisión de la fe carismática. Y así a lo largo, si tú te pones a estudiar toda la iglesia, la historia de la iglesia, vamos a encontrar como esta pendulación. Yo sí creo que un elemento que va a ayudar mucho a las nuevas generaciones es esta vivencia, ¿no? La misma renovación carismática necesita renovarse, ese es el problema que les pasó, no se renovaron, siguen con los mismos cantos, los mismos retiros, la misma manera, las mismas formas, y por eso se están suscitando nuevas, ¿no? Experiencias, ¿no? Y estas experiencias, y a mí me ha ayudado mucho a entenderlo, ¿no? Yo entiendo muy yo les digo, hay como un escozor en los católicos que traemos de, es que si no les digo la verdad, siento que yo me voy a condenar y siento que yo voy a hacer malo y siento que estoy pecando de misión, así que te lo tengo que decir, ¿no? Ayuda más a pensar lo siguiente, y se los comparto desde la perspectiva espiritual. Recordemos que la verdad no es solo pensar de determinada manera, no solo creer determinadas cosas, no solo ver la vida de determinada forma. La verdad es una persona. Jesús dice, yo soy la verdad. Y en este ánimo de querer transmitir o que las jóvenes conozcan esa verdad, lo que a mí me debe de llevar a pensar es cómo los llevo a que conozca a la persona primero. Y es la persona de Jesús. Y la persona de Jesús que está viva. Y desde ahí se empiezan a plantear nuevos caminos y nuevas maneras, y yo espero que el Espíritu Santo inspire nuevas formas a estos diferentes grupos, a estos diferentes pastorales que existen. La verdad es una persona. Es lo que te veo. Muchas gracias. Comentan en el chat la base para que los niños sigan nuestros valores y crezcan así hasta la juventud y adultez es la conexión. Hay un libro muy bueno que se llama El regreso al vínculo familiar de Gordon Neufeld. Exacto. A pasar ya a la dinámica, por razón de tiempo, quisiera agregar un comentario más. Espero que no sea un poquito así revolvente o provocador. Hemos hablado sobre todo, y también el estudio se ha referido sobre todo a algunos elementos relacionados como el aborto, el matrimonio, etcétera. Esos tienen que ver con la moral, o sea, no estrictamente hablando con con los principios o dogmas de fe. Es decir, nuestra fe, son los artículos de la fe, están en el credo: un solo Dios, 3 personas, Dios Padre, el Hijo que se encarnó por obra del Espíritu Santo, etcétera. O sea, sería toda otra cuestión ver el estatus de la fe de los jóvenes en relación con los artículos de la fe. Creen que existe un solo Dios, que el único Salvador es Jesucristo, que está realmente presente en la Eucaristía,
que su gracia llega a nosotros, además de la oración, por los signos sacramentales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es todo otro. Entonces, se asocia la transmisión de la fe al, bueno, vivo o no vivo, las consecuencias éticas y morales asociadas a esa fe, ¿verdad? Que eso es un tema que no, o sea, como que este ángulo no se trató tanto durante la ponencia o no se ha tratado tanto durante las preguntas, quería mencionarlo como un Sí. aspecto en el que también se podría reflexionar, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la dinámica. Estoy poniendo en este momento en el chat, espero que lo alcancen a ver, estoy poniendo ahora en el chat un link, un vínculo, para participar en la dinámica, ¿sí? Entonces, al hacer clic sobre ese link, se les va a abrir una pantalla en el navegador donde van a ver algo parecido a esto. Donde viene además un pequeño link, o sea, un espacio para decir, bueno. Si alguien no logra entrar por ese link, puede poner en un navegador, en una pantalla del navegador, www.menti.com y escribir el código 6789138. Es lo que aparece en la parte de arriba de mi pantalla. Entonces, espero hagan clic sobre ese link, van a entrar a la dinámica. Si alguien no pudo entrar a través del link, entre a www.menti.com y escriba el código 6789138. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera parte de la dinámica. Vamos a construir entre todos este análisis. Problema. En la primera parte buscaremos, a través de varios reactivos, construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? Primer reactivo. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? Entonces, en la ventana que les salió, ahí les aparecen unos cuadritos donde pueden escribir. Escriban las 3 primeras palabras, las 3 primeras sensaciones, las 3 primeras emociones que les vienen ante los hechos expuestos. Muy bien. Están apareciendo ya las primeras respuestas. Muy bien, destacan encuentro, amor, apertura, metodología, escucha, acogida, diálogo, formas, camino, escuchar, esperanza, comunicación, no evangelizamos, los tratamos como niños, mentalidad diferente, tender puentes, usar solo la verdad, rediseñar, empatía, conocimiento, análisis, invocación, confusión, cambio, bombardeos, esfuerzo. Muy interesante, muy interesante. Vamos a dar unos segundos más. Muy ricas las aportaciones. Voy a pasar al siguiente reactivo. Bien, después de esta primera lluvia de ideas, ahora, en su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Ya no las 3 primeras emociones o palabras que nos vienen, sino ya concretando un poco, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede dar varias respuestas.
Muy bien, vienen las primeras respuestas, anímense. No renovarnos, mantener las mismas metodologías, diferentes generaciones con diferentes intereses de vida, que muchas veces no hay flexibilidad. Diferencia de prioridades en la vida, resistencia al cambio, una mala imagen de lo que se quiere dar a conocer, la falta de conexión entre generaciones, la falta de capacidad para adaptarnos. Otro problema es la falta de comprensión de la cultura de las jóvenes generaciones. Queremos seguir con formas antiguas ante generaciones que ya no le hacen ruido o le son adversas, probablemente fue lo que quiso decir. Muy bien. Resistencia al cambio. Okay. Salir como persona, diferencia de prioridades en la vida. Vamos a pasar al siguiente reactivo por cuestiones de tiempo. Enfoque del problema. Ahora, una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? Que no hay encuentro con Dios, transmitimos la fe como nos la transmitieron en una realidad diferente, la falta de inculturación de la evangelización con adolescentes y jóvenes, no saber adaptarse, una vida sin el amor de Dios, no escucharse y desconfianza ante las generaciones, falta de comprensión de la nueva generación, falta de adaptación para trabajar con las actuales generaciones, querer siempre hacer lo mismo, el querer que aprendan como uno lo hizo, falta de testimonio, de experiencia, no podemos buscar el amor, la coherencia si no lo vemos en la familia, si tenemos familias destruidas, llenarse de tanta cosa y no centrarse en Cristo. Bien. Distanciamiento de Dios. Muy bien. Unos segundos más. Paso a la siguiente. 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Ya identificamos problemas. Bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas de cuáles actitudes nos deberían de guiar ante dichos problemas.
Bien. Apertura, amor, escucha, ternura, ser sencillo, jóvenes protagonistas, cambio de pensamiento, vivir experiencia, escuchar, caridad, empatía, comprensión, cambio de pensamiento, innovación, más flexibilidad, bien, docilidad, amar como Cristo, entrega generosa, conocer al otro, muy bien. ¿Alguien más? Unos segundos más. Voy a pasar al siguiente reactivo. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Puede aportar varias veces. Después de esa primera lluvia de ideas, describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Muy bien, confianza, empatía, comprensión, adaptarnos, acoger para comprender, caminar juntos para acoger, conversión del propio corazón, apertura, escucha, reflexionar, escuchar y hablar, diálogo profundo, salir de la zona de confort, cercanía a las nuevas generaciones, apertura a la escucha. Muy interesante, todas las aportaciones hablan de actitudes relacionadas con la relación, el tender el puente. No hay aportaciones relacionadas con la comunicación de la verdad, ¿verdad? O sea, en cuanto a la transmisión fría, ¿no? Del contenido, como nos comentaba Oscar. Muy bien, unos segundos más. Muy bien, vamos a pasar a otro. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. En este caso, es como la anterior, pero aquí hay que escoger una. Una actitud o criterio fundamental que cree que debería de guiar. Muy bien, empiezan a llegar las primeras. Empatía, la transmisión de la fe basada en el encuentro con Dios. Empatía también. Encontrar y seguir la verdad. El amor por las personas. Encontrar nuevas técnicas. Acogida.
fomentar el querigma como base de toda acción pastoral con nuevas maneras de transmitirlo. Aparte de compartir, permitir que nos compartan nuevas enseñanzas. Caminar juntos. Nunca solos, siempre juntos, como diría el padre Caso. Laicos protagonistas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Comprender y valorar la cultura de las niñas, niños y adolescentes, hacer un programa sencillo de acción con la teología Canvas, actualizar técnicas de comunicación, motivar la congruencia, adaptar experiencias contemporáneas para crear la relación de amor con Dios Padre, aprender cómo realizar el querigma, buscar que las nuevas generaciones tengan un querigma que se dé en forma natural, respeto y escucha, formar a los padres y agentes de pastoral, buscar metodologías adecuadas a la cultura de los niños, adolescentes y jóvenes, mostrar la verdad mediante nuestra congruencia en acciones, capacitación en la realidad, programas nuevos, acercarnos a los jóvenes para desde ahí formar. Muy bien. Muy bien, unos segundos más. Muy bien, pasamos a la siguiente. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Escucha, no cerrarse sus planes, aprender de otros, diálogo, acogida, adaptarse, abierta, interesada, renovación, capacitarse. ¿Sí? Destaca la escucha, destaca intensamente la escucha, cercanía, cambio. Apertura, comprensión, aceptación, renovada. Apertura a laicos, mayor sencillez, nueva luz. Esperanzada, interesada.
Evaluación. Evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Muy bien, ¿alguna respuesta más? Muy bien, con eso terminamos la dinámica. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos dé el mensaje final y la oración de despedida. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Marcial. Pues nuevamente, Oscar, muchas gracias por tu participación, por tu entrega en la iglesia, en la sociedad y especialmente también en esta mañana que nos has iluminado y nos has confrontado e invitado a, pues a meternos en la cuestión de la vida, de la cultura de los muchachos. Y creo yo que hay luces muy especiales para poder continuar nuestras pastorales juveniles y que para pero creo también quiero decir esto, no solamente para la cuestión de la pastoral juvenil, sino que la cuestión del acercamiento y la comprensión de las situaciones de las personas, pues es en toda la pastoral, ¿no? Es en toda. Ahorita estamos en cambios culturales muy fuertes y algunos ya se van dibujando, otros son más lentos, pero tenemos que recuperar lo que el Papa San Juan Pablo II pues decía en el Tercio Milenio Neunte, recordamos la cultura, la inculturación, es muy importante y parece que ahorita con todos los cambios que hemos tenido, bueno, siempre lo ha sido importante, pero hoy más y en la cuestión juvenil, pues es fundamental. Gracias a todos por su participación. Simplemente les recuerdo que esto que hemos compartido en la mañana con la exposición de licenciado Oscar y lo que hemos compartido en el Mentimeter, pues todo esto se comparte con Monseñor Rogelio Cabrera López, con los servicios auxiliares y son parte de la comprensión y del estudio que se hace en la sociedad y en la iglesia para las decisiones que pastoralmente don Rogelio tiene que también orientar, tiene que tomar. Entonces les agradecemos mucho, les agradezco mucho la participación. Los temas que hemos estado tratando en las mesas de tesis han sido todos, híjole, muy enriquecedores. Las exposiciones que hemos tenido han sido los ponentes ya lo ven, la calidad que hemos tenido de ponentes, muy rica la calidad, que nos ayudan mucho a ver y a discernir. Vamos entonces a cerrar este momento. Nuevamente, Oscar, muchas gracias. Y luego platicamos para luego las metodologías, ¿verdad? A todos, gracias, estemos pendientes para la próxima mesa de tesis. Mandaremos las invitaciones, seguiremos adelante. Hagamos nuestra oración agradeciendo al Señor sus beneficios a través de nuestra Madre María. Recemos juntos la salve. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Santa María, Madre de Dios, Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Amén. José y María, os doy el Os corazón. oye el corazón y el alma. El Señor esté con ustedes. Gracias. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, amén. Gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho. Muchas Amén, gracias. Padre. Gracias a Dios todos. lo acompañe. Muchas gracias por todo. Gracias, Marcial. Hasta Gracias. luego a todos y gracias. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.